Señor, y vamos a comenzar con el estudio de la palabra. Y les pido que abran su Biblia en Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Si lo tienen, podemos ponernos levantarnos para ¿lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. 26, 3 y 4. Amén. Y dice la palabra del Señor: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que me has dado, y te pido, Señor, que unjas mis labios, Padre Santo, para hablar lo que tú me has dado, Señor, y que unjas nuestros oídos, Señor, para oír tu palabra, Señor. Y nuestro corazón, Padre, para recibir, Señor, y hacer y aprender de ti, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos todo por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Quizá una de las cosas más difíciles como cristianos, hermanos, es realmente confiar en Dios. Es fácil porque todos aquí lo hemos hecho en algún momento. Cuando conocimos al Señor, nos hablaron de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y lo creímos, ¿verdad? Y confiamos en que realmente nuestros pecados han sido perdonados y Él nos ha dado vida eterna. Pero a veces, para el diario vivir, para el día a día, ¿verdad? Es más difícil confiar en la palabra del Señor. Porque sabemos que el Señor, hermanos, no cambia, ¿verdad? No se mueve, no cambia. Dice la palabra ahí en Santiago 1:17. Voy a estar poniendo los versículos aquí, hermanos, si quieren, por si no los encuentran rápido. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que el Señor no cambia, ¿verdad? No hay, Él siempre es igual. Y la palabra en Hebreos 13:8 también nos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Y lo vemos, la Biblia lo describe también como una roca, ¿verdad? Como la roca de los siglos, ¿verdad? La roca de nuestra fortaleza. Y si pensamos, hermanos, en una roca, sabemos que las rocas no se están moviendo, ¿verdad? De un lado para otro. Ahí están, ¿verdad? Firmes, sobre todo si es una roca grande, pesada. Es muy difícil. Es muy difícil que se mueva. ¿Qué pasó aquí? Y por lo mismo, hermanos, a veces cuando algo no se mueve, a veces dejamos de poner atención. ¿Se han fijado ustedes que a veces cuando está usted ocupado o algo, si algo se mueve, llama la atención, ¿verdad? Voltea uno y
por instinto, ¿verdad? Siempre está uno, cualquier cosa que se mueve nos llama la atención. Pero a veces es muy fácil perder de vista algo que no se mueve, algo que siempre está ahí. Muchas veces por eso lo pasamos por alto, porque ahí está, no nos está llamando la atención con algo, ¿verdad? Pero el Señor, hermanos, en su palabra sabemos que hay muchas promesas que nuestro Señor ha hecho para nosotros. Y cuando Jesús murió, cuando Jesús estaba más bien todavía en la cruz, recuerdan que Él dijo, consumado es, ¿verdad? Quiere decir que Él terminó la obra ahí. Él hizo todo lo que era necesario hacer. Todo. No necesitamos añadirle más a la obra que Jesús hizo en la cruz. Porque Él mismo dijo que estaba concluido, completo, consumado. Terminé, dijo. El Señor terminó el propósito por el que venía, que era, por un lado, liberarnos del pecado, pero también, como la otra vez estaba compartiendo el pastor, para darnos sanidad, ¿verdad? Para proveernos, para guardarnos, para protegernos, para cualquier cosa que necesitemos. Porque como un buen padre que es Dios, siempre va a tener o nos va a dar lo que necesitamos. Siempre. Pero hay veces que nos es difícil creer. ¿Por qué? Porque es más seguro traer dinero en la bolsa, porque es más seguro tener una cuenta en el banco, ¿verdad? Un trabajo seguro o fijo. Es más seguro cuando sabemos que en el refri hay comida, ¿verdad? Necesitamos más fe y más confianza cuando no hay nada. Pero a veces, como les decía, perdemos de vista que aunque tengamos esas cosas, sigue siendo Dios el que las provee. Sigue siendo Él el que nos da la fuerza para trabajar, el que nos ayuda, el que nos suple, ¿verdad? Todas las necesidades que podamos tener. En Salmos 46, del 1 al 3, ahí habla muy lindo cómo describe al Señor. Que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Esa palabra significa piensa en esto, medita en esto, reflexiona. Que todo lo que aquí nos dice del Señor es verdad, es cierto. Su palabra lo dice y es verdad. Saben que a veces cuando perdemos de vista algo, especialmente al Señor, es muy fácil también perder el enfoque de lo que necesitamos seguir, ¿verdad? Si no lo vemos, sabemos que Dios es espíritu, ¿verdad? Y no lo vemos, no lo podemos ver físicamente. Y a veces es difícil pensar o imaginar cómo voy a seguir al Señor si no lo veo. Es fácil seguir a un líder que estoy viendo, que me dice para dónde, pero un líder que no veo es más difícil, ¿verdad? Y a veces en ese andar, a veces perdemos el rumbo, perdemos el sentido de dirección, y a veces nos equivocamos, y a veces hacemos cosas que quizá no debiéramos. ¿Sabe que cuando la palabra pecado viene del griego amartía, que significa perder el blanco? ¿Saben cuando ese como tiro al blanco que hay para los que
tiran con escopetas o con arco y flechas, que el chiste es, donde están los circulitos, el chiste es darle en el mero centro, ¿verdad? En el mero centro. Pero si se desvía, si sale la flecha desviada, eso es amartía. Perdiste el blanco, el centro, a donde vas, a donde tienes que apuntar, lo perdiste. Y eso es lo que la Biblia llama pecado, porque cuando estamos caminando con el Señor y nos desviamos, vamos a pecar. Vamos a pecar porque entonces nos vamos a distanciar de lo bueno, de lo agradable, de lo que a Dios le gusta. Y eso nos va a hacer que pequemos. Y decir, vamos a Hebreos 12. ¿Dónde tengo Hebreos 12? ¿Quién puede leerle Hebreos 12, del 2 al 4? Por favor. Amén. Dice, pues, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Hasta el 4? El 4, ok. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Amén. Hasta ahí. Estos versos nos hablan de que Jesús, ¿verdad?, por los pecadores fue a la cruz, ¿verdad?, y murió. Y lo hizo con el gozo que estaba delante de él, ¿verdad?, viendo toda la obra que él iba a lograr al morir. No sé dónde leí el otro día que decía que lo que sostuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos. No sé si el pastor fue el que dijo eso. Dice, los clavos no fueron los que sostuvieron a Jesús en la cruz. Fue su amor por ti y por mí. Porque él podía haberse bajado, ¿verdad? No era nada para él, como sabemos, pero él quiso hacerlo, amén, por amor, por amor. Y esa es la muestra, hermanos, más grande que podemos tener del amor de Dios. Como dice Romanos 5, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El problema, hermanos, es que cuando no tenemos puesta la mirada en un punto fijo, en un destino, en un lugar a donde queremos llegar, es muy fácil que nos desviemos en el camino. Por ejemplo, ustedes saben que en el mar no hay caminos ni señales, ¿verdad? Ni nada. Un barco que va en alta mar tiene que llevar, ¿verdad?, su brújula, la dirección bien puesta en el barco para poder seguir derechito, para llegar al puerto donde va a llegar, donde quiere ir, ¿verdad? No hay manera de que si se va desviando encuentre una flechita, ¿verdad?, que diga no, para acá. Entonces imagínense que si un barco tiene que ir así derechito, imagínense que se desvía 1 grado, apenas 1 grado, no es gran cosa, ¿verdad? Apenas es un movimientito así, pero conforme va avanzando, esa distancia se va a ir abriendo y va a terminar en otro lado, ¿verdad? Va a llegar a otro lugar donde no pensaba, porque es muy fácil perder el rumbo a veces cuando no tenemos esa dirección. Pero sabemos, hermanos, que en este caminar el Señor está con nosotros.
¿verdad? Entonces no tenemos que perder el rumbo, no tenemos que equivocarnos. Si lo que queremos es hacer la voluntad de Dios, el Señor nos va a ayudar. El Señor no nos va a dejar equivocarnos. El Señor no te va a dejar, como un padre no va a dejar que un hijo, ¿verdad?, se pierda, porque está siempre ahí cuidándolo, velando por su seguridad. Pero la palabra dice, hermanos, que debemos creer en el Señor, ¿verdad? Debemos confiar. Cuando oremos debemos creer, orar con confianza y con fe. En Hebreos 11:6, ahí estaban en Hebreos, ¿verdad? Miren lo que dice el Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay muchas personas, hermanos, que se les hace hasta raro orar porque sienten que están orando al viento, ¿verdad? Porque no, cuando decimos es que orar es hablar con Dios, pues sí, pero no lo veo. ¿Cómo voy a hablar? Me siento como si fuera loco, ¿no? Porque ¿con quién estoy hablando? Porque hay gente que no ha entendido que el Señor está ahí, y lo más cerca que puede estar es en nuestro corazón. Y a veces por eso, aún en silencio, nuestra oración en silencio, Él la escucha, Él oye, ¿verdad? El Señor no tiene ninguna dificultad para entender aún un quejido, aún una lágrima, lo que sea. Pero dice que tenemos que creer en Él, creer que existe, que ahí está, donde prometió estar. Porque si no creemos, hermanos, dice Santiago 1, que no esperemos recibir nada. En Santiago 1:6, del 6 al 8, si alguien gusta leerlo. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Así que imaginemos aquí, dice que si dudamos, ¿verdad? Es como si fuéramos olas en el mar, que el viento para donde sople, ¿verdad?, para allá nos va a llevar, y que no vamos a recibir nada. Pero también dice que el hombre es inconstante cuando hay doble ánimo, cuando está diciendo, pues sí creo, pero no creo, o ahora sí voy a seguir al Señor y ahora ya no, o el domingo sí voy a la iglesia pero el resto de la semana no. Eso no hay esa constancia en seguir al Señor, y por eso es que es muy fácil, ¿verdad?, como les decía, extraviarnos en todo esto y aún orar sin verdaderamente creer. Hemos estado los martes, ¿verdad?, que hemos estado orando, el pastor ha estado compartiendo, y siempre la idea es orar, ¿verdad?, orar, pero creyendo. El otro día escuché algo muy curioso, se me hizo muy curioso, que una iglesia se dieron cuenta de que, no sé si a un lado o enfrente de la calle, iban a abrir un bar o un centro nocturno, algo. Entonces la iglesia, cuando se dio cuenta, llamaron a todos y para tener una vigilia, ¿verdad?, de oración, y orar para que el Señor cerrara ese lugar, que ni lo abrieran. Y estuvieron orando. Y en unos cuantos días, antes de abrir el lugar,
cayó una tormenta y un relámpago y cayó encima del local y lo incendió y se quemó todo el lugar. Y claro que la iglesia estaba contenta, feliz, ¿verdad? Pero el dueño del local, el dueño del centro nocturno, fue y se quejó y metió una demanda y demandó a la iglesia. Y en su demanda decía que la iglesia tenía la culpa porque oraron a Dios, que seguramente oraron a Dios para que no pudieran abrir, y Dios les contestó. Entonces, por eso dijo, ellos tienen la culpa. Así es que yo los demandó por daños, ¿verdad? Porque la iglesia dijo, causó todos los daños, todas las pérdidas. Entonces, cuando llega el día del juicio, está el juez, y obviamente el dueño del lugar es el que está demandando, ¿verdad? Es el demandante. Y la iglesia, en este caso, pues son la parte acusada. Entonces dice el juez, eso fue lo curioso, dice el juez, nunca me había tocado un caso como este, que un incrédulo creyera que la oración funciona y que una iglesia no creyera, porque se están defendiendo, ¿verdad? Ellos estaban defendiendo de que no, nosotros no tenemos la culpa. Claro, porque ellos oraron y Dios contestó. Pero era lo chistoso, ¿verdad? Que el incrédulo estaba seguro de que Dios había contestado la oración, pero la iglesia se estaba defendiendo y decía, no, nosotros no oramos. A veces así oramos, ¿verdad? Como dudando de que, ¿será que el Señor me va a contestar? ¿Será que sí, el Señor va a hacer esto por mí? Por eso, leímos Hebreos 11:6, ¿verdad? Busquen Salmos 46. Salmos 46. Si alguien más lo tiene, otro valiente. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Y el 11? Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Esa es la invitación que nos ha hecho desde el principio el Señor, ¿verdad? Cuando nos llama a ser salvos es porque, como dijimos, Él ya hizo todo. Decía una hermana hoy, dice, a veces es como que te invitan a una fiesta y dice, ¿y qué puedo llevar? ¿Qué quieres que lleve? No lleves nada, no traigas nada. Ya está todo, nada más ven, ¿verdad? Y de todas llegamos con algo, ¿verdad? Con aunque sea un chiquito ahí. Y cuando lo llevamos, pues vemos que no, ni lo van a ocupar porque ya tienen todo dispuesto. Dice, así es el Señor. Cuando el Señor te dice, ven a mí, es porque ya tiene todo, ya tiene los platos, los vasos, las cucharas, las servilletas, todo. La comida, la música, las sillas, los manteles. Él ya hizo todo, ya tiene todo. No necesitamos llevar nuestros cubiertos o algo. Porque cuando queremos ayudar al Señor, ¿verdad? La vamos a regar. Casi siempre. La vamos a regar. Y el Señor no necesita que lo ayudemos. Para nada. No necesita nuestra ayuda. Lo único que necesita, cuando Él ya puso todo, lo único que necesita o nuestra parte es creer y confiar en Él. Si el Señor te invita a una cena,
No esperes llegar y que no haya nada. Va a estar ahí la cena. Va a estar dispuesta en la mesa. Todo lo que Él ha prometido. Y la cuestión, hermanos, es que hay veces tenemos que pasar por muchas cosas duras para darnos cuenta que realmente Dios ha estado ahí todo el tiempo. Cuando vemos para atrás podemos darnos cuenta de que en los momentos más difíciles, aun cuando no lo conocíamos, el Señor estaba ahí. Él nos guardaba. Y aun cuando nos pasaron cosas quizá malas, pero el Señor estuvo ahí también. Y el Señor nos ha guardado y ha hecho quizá muchos milagros para nosotros. Aparte de la salvación, que es el mayor milagro que podía hacer por nosotros. Pero a veces es solamente cuestión de que toda la vida que hemos pasado, vivido cosas y decimos, ahora sí creo que Dios es verdadero, o que verdaderamente existe, o que verdaderamente me ama, porque hemos pasado todas estas cosas y vemos de lo que Dios es capaz de hacer. Pero recordemos lo que Jesús le dijo a Tomás cuando Él resucitó y llegó ahí al aposento alto. Que bienaventurados son aquellos que creyeron, ¿verdad? Que no vieron y creyeron. Porque podemos, hermanos, aprender a creer, a confiar en el Señor por las experiencias de otros. No necesitamos esperarnos hasta a tener nuestras propias experiencias para poder confiar, porque eso va a ser sudor y lágrimas, ¿verdad? Y sangre en el proceso. Pero es mejor que aprendamos, que vayamos aprendiendo, que le pidamos al Señor que nos ayude a ver sus caminos, a verlo a Él, aunque es invisible, pero dice la palabra en Proverbios que si Proverbios 3, que dice Proverbios 3:5 es ya, fíate de todo tu corazón y no te apoyes, dice, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que imaginemos que si somos ese barco, hermanos, y que no vamos a encontrar una flechita, pero el Señor sí puede enderezar nuestro rumbo. Si nos desviamos, si nos hemos desviado o nos vamos desviando, el Señor puede enderezar nuestro camino, nuestra vida. Por más que hayamos arruinado quizá o pensado que arruinamos nuestra vida, el Señor se especializa en cambiarnos, en cambiar lo que estaba deshecho y hacer algo nuevo. Hacer una vida nueva, completamente diferente. Yo he visto fotografías de sobre todo mujeres que estaban en la droga y su fisonomía es terrible, se ven hasta avejentadas y todo, pero cuando conocen al Señor y vienen al camino del Señor, cambian, se ven otra vez hermosas. Eso es lo que hace el Señor, transforma la vida. No hay cosa que nosotras podamos estar pasando que Dios no sepa ya y no tenga ya la solución. Muchas veces estamos clamando y pidiéndole al Señor porque nos ayude con algo y Dios ya tiene la solución, ¿verdad? Ya nada más es cosa de que, ok, cuando llega, ay Señor, yo estaba pidi y ya estaba la respuesta ahí. Porque así es como pasa. A veces hay un canto muy bonito que se llama ¿cómo se dice en español? Pero a través de todo, que compuso un hermano que se llama André Crouch, que ya falleció. Muchos cantos compuso él,
Entre otros, él compuso el canto de A Dios sea la gloria. Y este canto habla precisamente de que a través de todo he aprendido a confiar en Jesús y a permanecer firme en su palabra. Porque, dice, y doy gracias al Señor por las montañas y por los valles y por los ríos, porque si no fuera por eso, no hubiera sabido que Dios es fiel y lo que Dios puede hacer. Y es cierto, muchas veces las experiencias, como les decía, son las que nos van moldeando, ¿verdad? Y nos van dando esa confianza. Pero qué hermoso, hermanos, cuando no tenemos que pasar por todas esas cosas y aprendemos, ¿verdad? Como los niños pequeños que se les enseña desde pequeños precisamente a amar al Señor, a confiar en el Señor. Recuerdo un pastor coreano que conocí ahí en Juárez. Tenía unas hijas, 2 hijas pequeñas, y él decía que su hija más pequeña se llama Hannah. Dice que le decía a la niñita que él era su héroe y que ella quería ser como él. Entonces dice el pastor que dice, cuando ella me dijo eso, dijo, yo me como que se atemorizó o le dio, no sé, porque dice, si ella piensa que yo soy casi como Superman, ¿verdad? Un superhéroe, yo tengo que mostrarle que Dios es más grande, que Dios es mayor, que si ella confía en mí de esa manera, yo tengo que confiar en Dios. Entonces decía que él lo que comenzó a hacer con ella fue a arrodillarse, a orar con ella y decirle precisamente que él quería orar a ese Dios que era más grande que él y más fuerte y mejor que él, era el mejor padre, y dándole ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, para que ella pudiera transferir esa admiración por su papá hacia Dios, el conocimiento de Dios. Hay un canto que me gusta mucho, me ha ayudado mucho en muchos aspectos, pero sobre todo últimamente, y me gusta mucho, y este canto precisamente habla de esto mismo. Se llama he pasado por lo suficiente para confiar. Y la cuestión es que es una de las frases que dice, es que es como si dijera, apuesto mi propia vida, ¿verdad?, a que Él me va a cuidar. Tanta es la seguridad que ahora tengo. Pero dice, al principio no creía, cuando comencé a caminar con el Señor no creía en Él. Pero Dios, cuánto anhelaba que lo hiciera, que creyera en Él. Pero después, poco a poco, después de años, entonces sí, ahora sí, creo. Porque ¿cómo podría dudar del Dios que sostiene el universo en sus manos? ¿Cómo poder dudar siquiera de su habilidad, si Él sabe todo lo que me preocupa, o todo lo que a todos mis problemas? Y porque ha sido fiel siempre. Amén. Siempre el Señor ha sido fiel. Voy a tratar de poner ese canto aquí. Y ahora sí, hermano Carlos, si puede ayudarme a dar esas hojas. Lo que hice fue poner porque el canto está en inglés, pero puse la traducción en español, más o menos. Pero es
Quiero que sigan la letra, es realmente muy, muy lindo. Oh, sí, para la pantalla. Sí. Ahí está, sí. Ahí está. When I first began to walk with the Lord, I did not really trust Him, but how He longed for me to understand that I could. So through the valley, He led me, a friend as I could be. Then I felt His loving arms embracing me. How could I ever doubt a God whose hands hold the universe? And why would I ever question His
He's all glory be to Jesus. Jesús es todo lo que necesitamos. Praise God. Jesús es todo lo que necesitamos. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you. He's all I need. Sing it, Daryl. Sing it. I need. He's all I need. All I need. Jesus, He is all I need. Ooh. Yeah. He's all I need, all I need. He's all I need. Jesus, Jesus, He is all I need. Praise God. Hallelujah. Ahí va a repetir el canto. El último canto al menos. Jesús es todo lo que necesitamos, hermano. Debemos aprender a confiar en Él. Como les decía al principio, no es lo más fácil, pero de eso depende nuestro caminar con el Señor. Que realmente podamos decir como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que hemos acabado la carrera, hemos peleado la buena batalla de la fe, porque esa es nuestra batalla, hermanos. Como decíamos la otra vez, ¿verdad? Que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, porque nosotros somos los que nos ponemos límites, nosotros bloqueamos al Señor, al no creerle, a no obedecerle, a no aceptar lo que Él tiene para nosotros. Nosotros somos los que saboteamos nuestra vida, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y aún a Tomás, cuando lo reconoció, ¿verdad? Le dijo: oh, sí, Señor, tú eres Dios, eres mi Dios. Sí, pero dice: pero porque me viste, creíste. ¿Verdad? Dice: pero más bienaventurados son los que creyeron, ¿verdad? Y no vieron. Y entre ellos estamos nosotros, en esos bienaventurados, los que podemos decir que hemos creído sin haber visto. Porque a lo mejor pensamos, hermanos, que para los discípulos fue muy sencillo seguir a Jesús porque lo tuvieron ahí, ¿verdad? Pero si recordamos, también ellos dudaron, ¿verdad? Cuando Pedro caminó por las aguas, por el lago, cuando quitó su mirada del Señor, ¿verdad? Y la puso en los vientos, entonces comenzó a hundirse. ¿Y qué le dice el Señor? Hombres de poca fe, ¿verdad? ¿Por qué dudaste? Si ya te habías aventado al agua y caminado, ¿por qué dudaste? Entonces recordemos, hermanos, que lo más importante de nuestra vida es creerle a Dios, que no es lo mismo que creer en Dios, porque mucha gente cree en Dios,
muchos, ¿verdad? Allá afuera le preguntan y cualquiera te va a decir que cree en Dios. Pero es muy diferente a creerle a Dios. Creer lo que Dios ha dicho. Creer lo que Dios dice en su palabra. Creer que sus principios son firmes y son verdad y funcionan. Los principios de Dios funcionan. Todo lo que Él ha hecho, dice cuando creó, ¿verdad?, todos los cielos y la tierra, que todo lo hizo bueno. Todo. Y nosotros estamos ahí como... Es de verdad que es algo que es muy... es asombroso, hermanos, como el Señor, cuando uno está leyendo, por ejemplo, todo lo que es la historia del pueblo de Israel, cuántas veces fallaron, cuántas veces le dieron la espalda al Señor, cuántas veces se fueron con otros ídolos, a servir a otros ídolos y lo olvidaban. Y el Señor siempre estaba ahí, y siempre los perdonaba, y siempre los buscaba. Y aun cuando había juicio, aun cuando les daba palabras fuertes de juicio, terminaba siempre con palabras de esperanza, ¿verdad? De que si te vuelves a mí, yo te voy a ayudar, te voy a traer, te voy a defender, siempre. Y la palabra dice, hermanos, que la Escritura nos fue dada, se nos dejó para nuestra enseñanza, para que aprendamos de ella, no solamente de quién es el Señor, que es lo más importante, que conozcamos al Señor a través de su palabra, pero también para que aprendamos de las experiencias de quienes escriben ahí, de quienes el Señor ha puesto como ejemplos. Y hay ejemplos buenos, pero también hay ejemplos malos. Entonces también podemos aprender de los ejemplos malos. Entonces mi invitación esta noche es a que confiemos en el Señor, a que le pidamos que nos enseñe a confiar en Él, porque no es algo que se nos va a dar así como tan fácil. Recordemos que la fe es uno de los frutos o parte del fruto del Espíritu. Es Él el que va a comenzar a transformarnos y a ayudarnos a confiar más en el Señor, a creer. Cuando leemos en su palabra y si vemos que dice ahí que es fiel y que nada te va a faltar, pues entonces creerlo. Señor, tú lo dices, es cierto, no me va a faltar nada, entonces no tengo de qué preocuparme, ¿verdad? Ahora, hace poquitos días atrás, estaba orando y redediqué mi vida al Señor. Y no porque estuviera en pecado, no, pero porque siento que el Señor me estaba hablando en ese sentido de que tenía que volverme a enfocar en Él y aprender otra vez a confiar en Él. Desde la muerte del pastor no ha sido fácil mi vida, y ha traído tantos cambios que también mi relación con el Señor ha cambiado, pero no me había dado cuenta que tanto a lo mejor estaba viviendo nada más o sobreviviendo cada día, tratando de sobrevivir y de cada día de pasar. Pero el Señor es bueno y es digno de que confiemos en Él. Amén, gloria a Dios. Estaba yo pensando que si necesitaba ir hasta con una psicóloga, un psiquiatra, pero el otro día estaba leyendo precisamente en Isaías, y el Señor se molestó con el pueblo porque cuando venía un enemigo a atacarlos, ellos, sabiendo que estaba ahí Dios con ellos, ¿verdad?, fueron con un pueblo vecino a pedirles ayuda a ellos, y
le mandaron dinero y les mandaron un montón de cosas y no vinieron a ayudarlos, aparte. Pero el Señor le dijo, ¿por qué? Que no hay Dios en Israel, que tienes que ir a pedirle a aquel que te conquistó, a aquel que te... Todavía vas y le pides ayuda. Y eso me habló a mi corazón y Señor, es que sí, tengo que confiar en ti, en que tú eres suficiente. Para todo lo que necesito, eres suficiente. Solamente es poner nuestra confianza y agarrarnos de Él, ¿verdad? Y no soltarnos. Y no dudar. Y sabemos que el camino va a ser seguro. No fácil, pero seguro. Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar.